nos vaciamos de todo, para que tú nos llenes, para que tú nos hables. Hoy me vacío de toda palabra, de todo conocimiento. Hoy quiero llenarme de ti, amado, solo de ti. Consuelo eterno, refugio, amado, eres tú. Solo tú eres dulce, solo tú, Solo tú. Consuelo eterno, refugio y amigo, eres tú. Él está contigo todos los días. Él es el que sacia, el que Él es el que te habla y te recuerda. Gracias, Jesús. Oh, te adoramos. Ven, ven, Espíritu Santo, me rindo, ven, ven. Cabalga sobre el viento. Él te está avivando. Él está encendiendo esa llama, ese fuego en tu interior, esa pasión, esos dones, ese fruto. Que alaita cae ahí, anaita acá. Oh sí, Señor, eres una vasija. Él quiere llenar cada día. No quiero estar tibio, quiero estar en fuego. Tiempo de avivamiento, tiempo de avivamiento. Tú eres la vasija, tú eres esa antorcha. El Señor te enciende. Quiero arder en fuego, Señor. Quiero arder en fuego, amado. Que alaita aquí y anaita acá. Oh Señor, en esta noche ven, en esta tarde, esta cita, ven, ven, Espíritu Santo. Ven y háblanos. Háblanos, háblanos, Espíritu Santo. Hoy consagramos esta palabra. Tú avivas la palabra que está en el corazón. En esta tarde, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Le damos fuerte el aplauso al Señor. Gracias, gracias por su presencia. Él es maravilloso. Estamos en tiempo de avivamiento. Vamos a buscar la palabra en Éxodo 2. Si usted quiere acompañarme, Éxodo 2. Y vamos a leer también en Hebreos 11, 23. Vamos a leer... Pero la palabra va a estar en Éxodo 2, desde el versículo 1, habla de la historia de Moisés. En este tiempo de avivamiento, en este tiempo donde el Señor ha prometido que viene crecimiento y multiplicación en la iglesia. Y usted es parte de ese crecimiento, es parte de esa multiplicación y es parte de ese avivamiento que Dios está trayendo sobre Argentina, sobre América. Y la palabra que nos compartió el pastor Antonio Gómez de Bolivia, cuando estuvimos con el pastor Julio en Villa Ángela, se llamaba Multiplícate sin miedo. Y bueno, y yo le puse como título a este mensaje, decirle a que tenés al lado: Dios te vio, niño hermoso. Dios te vio, niña hermosa. Decirle, Dios te vio, niño o niña hermosa. Dios te vio. Cuando nadie te veía, Dios te vio hermoso o hermosa, amén. ¿Sí? Así que esta palabra es maravillosa. Aquí el pueblo de Dios estaba esclavo en
en Egipto, estuvieron ahí esclavos por mucho tiempo. Y dice que José fue llevado a ese lugar, ¿se acuerda? Fue llevado a ese lugar como esclavo y Dios lo levanta como gobernador de Egipto. Desde abajo el Señor lo pone como el segundo del faraón y fue el que gobernó Egipto y trajo alimentos para toda la tierra conocida. Y bueno, fue él y su familia fueron llevados a ese lugar y de ahí se formó una gran nación. Ellos se formaron como nación ahí en Egipto, pero pasaron los años, ellos fueron creciendo, se fueron multiplicando y cambió el faraón. El rey de Egipto ya no era el mismo que conocía a José y este nuevo faraón comenzó a tener miedo porque dice que los hebreos se multiplicaban y se multiplicaban aún más que los egipcios. Diga conmigo, tiempo de multiplicación. El pueblo de Dios se está multiplicando en este tiempo. El pueblo de Dios está creciendo en este tiempo. Y dice que el faraón comenzó a tener miedo. Cuando el pueblo de Dios crece y se multiplica, el enemigo comienza a tener temor. Y dice que los oprimía. Y fue tal el temor que él dicta un decreto de muerte, ese faraón. Escuche lo que dice, vamos a leer el versículo 1, 21 y 22. Dice así: y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. ¿Sí? Las familias de los hebreos prosperaban. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echen al río a todo hijo que nazca y a toda hija presérvenle la vida. Había un decreto de muerte. Sí, el faraón ordenó que todos los hijos varones los tiren al río Nilo y los maten, y que solamente queden las mujeres. El enemigo está temblando porque el pueblo de Dios está creciendo. El Señor dice que cuanto más ellos sentían presión, cuanto más el faraón les metía presión por el temor que les tenía, dice que ellos más se multiplicaban. Cuanto más eran oprimidos, más se multiplicaban. El pueblo de Dios se está multiplicando y tal vez se esté pasando alguna presión, pero yo te quiero decir que el Señor te vio niño hermoso, niña hermosa, y te vas a multiplicar. No hay nadie que pueda detenerte. Faraón intentó detenerlo, pero nadie podrá detener lo que Dios ha bendecido. Nadie podrá detener lo que Dios ha bendecido. ¿Sí? El Señor te vio niño hermoso, niña hermosa, y te ha dado la bendición. Nadie puede maldecir lo que yo he bendecido, dice el Señor. Nadie puede maldecirte porque Él te vio y te bendijo, y por eso estás aquí. Escuche, el ambiente era hostil porque Faraón quería detener lo indetenible, quería destruir lo indestructible. El Señor te va a querer detener, pero el faraón, Satanás, va a querer detenerte, pero no va a poder. Amén. Porque nadie puede detener, nadie puede destruir los planes de Dios. Y tú eres un plan de Dios en esta tierra. Eres un propósito de Dios en esta tierra. Escuche lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando vas a multiplicarte sin miedo, ojo con quién te asocias. Ojo con quién te asocias. Cuidado con quién camina. Vamos a leer ahora. Dice Éxodo 2:1. Vamos a leer juntos. Un varón. Fíjense, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Hizo una elección correcta, ¿sí? La que concibió y dio a luz un hijo, escuche, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. ¿Cómo era este hombre? Era hermoso y le estuvo, este niño lo vio hermoso, su madre lo vio hermoso, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla, tomó una canasta de junco, la calafateó, le puso brea y colocó en ella al niño y lo puso en el carrizal, en un pastizal, ahí a la orilla del río. Escuche lo que sucedió. Y una hermana suya, la hermana de Moisés, Miriam o María, ¿sí? la misma, una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Ahí la estaba acompañando. Y la hija del faraón, escuche, descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, ahí entre los yuyos
que estaban ahí en el río, a la orilla del río, y envió una criada suya a que la tomase. Fíjense, estas personas se movieron por propósito, y cuando tú te mueves por propósito, el Señor comienza a mover las cosas a tu favor. Hay alguien aquí, cuando tú te mueves, cuando tú haces las elecciones correctas, cuando tú tomas la decisión de seguir a Dios y hacerlo a su manera, cuando tú no le tienes miedo, ¿sí?, a las amenazas del enemigo, el Señor comienza a moverse a tu favor. ¿Sí? Justo, qué casualidad, vino la princesa, la hija del faraón, viene a bañarse al río y dice que vio, le llamó la atención que había un canasto que iba flotando, y habrás dicho, ¿qué habrá en ese canasto? Le llamó la atención. Amén. ¿Estás aquí? Tú estás llamando la atención, porque tú tienes propósito, estás llamando la atención. Entonces dice que cuando la abrió el canasto, abrió la arquilla, dice acá, abrió ese canasto, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los hijos de los hebreos es este, de los hijos de los hebreos es este. Dice que ella tuvo compasión, esta mujer tuvo compasión de la persona incorrecta, porque ese niño el Señor lo puso dentro del palacio y después fue el libertador de Egipto. Amén. Dios te ha escogido, te ha elegido y te vio niño, niña hermosa, ¿sí? Y tú vas a ser ese que va a conquistar esa tierra prometida y que va a cumplir el propósito de Dios. Por eso el Señor te está llamando y te está mirando en esta hora. Entonces dice que su hermana estaba ahí, ¿sí? Estaba ahí, ellos se movían por propósito, ellos estaban atentos a lo que Dios estaba haciendo. Dice que su hermana se acercó a la hija del faraón y le dijo, iré a llamarte una nodriza de las hebreas, ¿quiere que te busque una niñera para que te críe el niño? Y fíjense lo que dice, y la hija del faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. ¿A quién fue a buscar? A la mamá. Impresionante. Fue a buscar a la madre para que críe a su propio hijo. Y miren lo que sucede. Escucha ahora. A la cual dijo la hija del faraón, lleva este niño y críamelo. Le dijo a la madre, no sabía que era la madre, y yo te lo pagaré. Amén. Cuando estás en el propósito, Dios te va a pagar bien. A lo mejor el hombre no te va a pagar, pero Dios te va a pagar bien. Escucha, dice, yo te pagaré. Le pagó para criar a su propio hijo, y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, o sea, lo adoptó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Moisés. Escucha, cuando vas a multiplicarte sin miedo, ojo con quién te asocias, cuidado con quién caminas. No todos los que te rodean son tus amigos, ¿sí? Ellos, los padres de Moisés, tomaron la decisión correcta. Dice que ellos se unieron, eran los dos de la familia correcta, de la familia de Leví, de la familia de Dios. Buscaron, ¿sí? Usted busque, ¿sí?, aliarse con la persona correcta. Cuidado con quién te juntas, cuidado con a quién escuchas, cuidado con quién te unes. Dice la palabra de Dios, no te unas en yugo desigual con los infieles. Amén. ¿Hay alguien que quiere casarse aquí? Vamos a preguntar distinto. ¿Hay alguien que está soltero sin apuro acá? Bueno, bien. ¿Sí? Bueno, hoy yo les hablaba un poco a los jóvenes, a los adolescentes. El Señor, y esto no es solamente, escuche, hay algunos que no quieren saber más nada, claro. Se quemaron con leche, ven la vaca, pero Dios te va a sanar y te va a dar algo mejor en el nombre de Jesús. Dios te va a sanar, te va a restaurar y te va a dar lo mejor. Esa alianza, mire, usted se va a casar, ahora le voy a hablar un poco del casamiento. Usted no se va a casar para ser feliz. Algunos saben acá que el casamiento no le trae felicidad. Usted se va a casar para servir a Dios. Y toda la decisión que usted tome, si usted la toma para cumplir el propósito y para poder servir mejor a Dios, si usted busca primeramente el reino de Dios, después lo demás será todo añadido.
usted va a ser feliz porque usted quiere agradar a Dios, no porque encontró el príncipe o la princesa azul, amén, ¿sí? Porque quiere agradar a Dios. Pero el Señor te dice, no te una en yugo desigual con los infieles. El yugo es un peso, ese palo que tenían los bueyes cuando se araba con animales, ese palo donde estaba enganchado el arado, y los dos animales tenían que caminar en la misma dirección y tirando para el mismo lado. Por eso usted y yo tenemos que tener cuidado con quién nos asociamos, porque puede venir a la iglesia y puedes tener cara de bueno, pero ¿por qué se conoce el árbol? ¿Cómo usted sabe que es un árbol de mandarina, de naranja, de limón o de pomelo? ¿Cómo lo sabe? Si son todos iguales, parecidos. Por los frutos se conoce el árbol. Amén. Por los frutos usted va a conocer al árbol. Por eso cuidado con quién te asocia, cuidado con quién te vas a asociar para tener un negocio. No es solo para el casamiento. Cuidado con quién te vas a asociar para el ministerio, ¿sí? ¿Con quién vas a servir junto al Señor? Cuidado con las personas con quien te asocias. No todos los que te rodean son tus amigos, pero ellos tomaron la decisión correcta y ellos se unieron. Eran ambos de la tribu de Leví, eran ambos del pueblo de Dios. Si usted quiere servir a Dios, sí, tiene que elegir la persona correcta. Si usted quiere asociarse o casarse, ¿alguno se quiere casar con un vago, con una vaga? No, nadie quiere vivir al lado de un vago, de una vaga. Pero si yo no quiero que mi compañero sea vago o vaga, ¿yo cómo tengo que ser? Yo tengo que ser diligente, tengo que ser servidor y tengo que ser trabajador. Primero empiezo por mí, amén, ¿sí? Yo tengo que comenzar yo a sembrar, yo tengo que comenzar a trabajar en mí. ¿Alguien quiere juntarse, unirse a una persona, ¿sí?, que no sirva a Dios, que sea un apático en lo espiritual? ¿Alguno quiere convivir con una persona que sea un apático espiritual? Amén. Entonces usted y yo tenemos que ser adoradores. Si yo quiero un adorador, primero yo tengo que ser un adorador. Si yo quiero a alguien que sea servicial y diligente, ¿cómo tengo que ser yo? Servicial y diligente. Amén. Si yo quiero que me amen, ¿qué tengo que hacer? Tengo que amar. Si yo quiero que me saluden, ¿qué tengo que hacer? Ah, a mí nadie me saluda. Bueno, salude usted. Salude usted. Asóciese con la persona correcta. Ellos se asociaron, ¿sí? Ellos se unieron y esa unión era una unión con propósito. Entonces ellos no tuvieron miedo. La madre dice que vio más allá. ¿Cómo lo vio? Lo vio niño hermoso, lo vio más allá. Entonces decía, escuche, me río porque hoy, esta mañana dije esto. La madre dice que lo vio niño hermoso, pero dice, ¿qué madre no ve a su niño hermoso? Por más feo que sea, ¿sí? No va a decir, qué fiero, ¿de dónde salió? Y yo me río porque cuando yo nací, me cuentan mis familiares que yo era feo, era muy fiero. Tenía como acá una cerda, ¿sí? Era medio así, medio negrito y con una cerda, parecía un vikingo. Así que mi madre no dijo nada, pobre, la Alicia. Pero, y hoy me escuchaba Cristina, que me tuvo en los brazos, Cristina Marchetti, y ella decía, sí, era feo, dice, pero Dios tenía propósito, aleluya. Pero después crecí, me compuse un poco, amén. Pero entonces dice, ¿qué vio esa madre? Si toda madre ve a su niño hermoso, ella vio propósito, ella vio más allá. Ella vio que este niño tenía algo distinto. Cuando tú estás aliado con la persona correcta, si tú estás con el grupo correcto, en el lugar correcto, comenzás a moverte por propósito, comenzás a ver lo que Dios ve, amén. Estamos aquí y escuche lo que dice la palabra de Hebreos 11, 23. Fíjense lo que dice. Dice así, en la versión Reina Valera dice, por la fe, Moisés, cuando nació, Hebreos, Nuevo Testamento, 11:23, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey, no tuvieron temor. Escuche lo que dice la Nueva Traducción Viviente.
Fue por la fe que cuando nació Moisés, su padre lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor. Decirle que tenés al lado, vos sos fuera de serie. Vos sos fuera de lo común. Pero para bien, ojo, ojo. ¿Sí? Le había dado un niño que era fuera de lo común, dice la palabra, y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Muchas veces vas a tener que desobedecer al sistema, vas a tener que desagradar al sistema para agradar a Dios. Amén. Vas a tener que arriesgar la vida para agradar al Señor. La madre dice que diseñó una estrategia. Ella no se movió por temor. Dios le dio una estrategia y Dios te va a dar una estrategia en este tiempo para que puedas cumplir ese propósito, para que puedas ser parte del avivamiento y del crecimiento que Dios está trayendo. La hija del faraón vio que no era un egipcio, porque aunque tú eres pequeño, aunque tú eres recién convertido, ya se sabe quién eres tú. Eres hijo, eres hija del rey y eres hermoso a los ojos del Señor. ¡Aleluya! Dele un aplauso al Señor. Vamos. ¡Aleluya! Dios ha dado una estrategia. Dios nos ha dado una estrategia, Dios nos ha dado una visión, nos ha dado una casa donde nosotros tenemos una estrategia para crecer y para multiplicarnos sin límites, sin frontera. Por eso si estás aquí es porque Dios te trajo. Si Dios te trajo a esta casa tiene el ADN del crecimiento y de la multiplicación. Si el apóstol Ledesma y la profeta Ledesma, que son nuestros padres espirituales, se multiplican, nosotros también nos vamos a multiplicar. Amén. Sí, tenemos un ADN sobrenatural para la multiplicación y también tenemos una estrategia. Solamente tenemos que avanzar sin miedo. Ellos no se movieron por miedo, sino por estrategia. Amén. Dios les dio una estrategia. Nunca subestimes a nadie. La madre lo vio a Moisés y vio propósito. ¿Sí? Repite conmigo. Yo estoy gestando como iglesia. Estoy gestando en mi vientre espiritual un destino, un propósito. Hay algo que Dios está haciendo en ti. Hay algo que está haciendo, iglesia. Estás en un embarazo espiritual. Estamos en un embarazo espiritual. Hay células dentro de ti. Hay casas de paz dentro de ti. Hay una iglesia grande dentro de ti. En el espíritu, el Señor tiene planes mayores contigo. El Señor te está viendo, niño, niña hermosa, para que puedas alcanzar y cumplir y multiplicarte y hacer cosas grandes. No tengas miedo de dar a luz lo que Dios puso en ti. Amén. Dios puso tal vez negocios, Dios puso ministerios en ti. Por eso no temas, no menosprecies lo pequeño, porque después se hace grande. Amén. No te menosprecies a ti mismo, porque el Señor te va a dar el crecimiento. Hay personas que se van de la iglesia. Hay personas que dejan de ofrendar, pero Dios tiene preparado personas que nadie los tiene en cuenta. Tal vez esa persona que lo encontraste borracho, drogadicto, que lo encontraste en su peor estado, tal vez es el próximo apóstol que Dios va a levantar. Tal vez sea el próximo pastor que Dios va a utilizar. Tal vez sea un evangelista. Tal vez sea un líder de célula. Por eso no menosprecies a nadie. No menosprecies lo pequeño, porque Dios lo hace grande. Amén. ¿Estamos acá? No menosprecies la gente pequeña, porque se vuelve grande. Dios tiene sus ricas formas de hacer las cosas. Amén. Y de transformar las cosas. Mira, en estos días estuvimos yendo al hospital y ahí en ese lugar fui a visitar a un amigo. Estuve trabajando, estuve practicando volver al primer amor. Estuve practicando volver a la adoración, a la alabanza. Agarré la guitarra en esta semana, me puse a cantar, a ser un adorador como Dios me mandó, ¿sí? Pero no dejar del primer amor. Así que fuimos a visitar a este amigo que tenemos con el pastor David. Lo fuimos a visitar y cuando yo estaba ahí, estaba sentado del lado de la puerta. Y en un momento pasa un joven caminando y me ve y me dice: pastor, dice, te necesito. Llegaste justo. Así que bueno, yo voy y me acerco a la habitación. Este joven estaba pasando un proceso difícil, empezó a llorar y me dice: estoy solo, me siento mal. Dice, perdí todo.
¿Te acordás cuando me encontraste ese día? Hace mucho, mi papá vivía, yo volvía de Rafaela y él venía caminando por la ruta y yo lo traigo hasta el Trébol y le hablé de Jesús. Él estuvo en otra iglesia pero se alejó. Y dice, ¿te acordás ese día que me hablaste? Yo me acuerdo cuando paraste y me trajiste y me hablaste de Jesús. Pero quiero decirte que yo hice todo mal y ahora perdí todo y ahora estoy solo. Entonces él empezó a llorar. Pero Dios tiene propósito. Ese hombre, que humanamente, ese joven, que humanamente tal vez esté para el descarte hoy, Dios tiene grandes planes con él. Y Dios te va a poner personas que tal vez nadie quiere, que tal vez estén hechos pedazos, sean el descarte de la sociedad, pero a esos Dios los vio y los vio niño hermoso, los vio niña hermosa. Por eso aprovecha cada oportunidad que Dios te da. Mantente en el fuego y en el primer amor y muévete por propósito. No te muevas con otra motivación. Los jóvenes después lo fueron a visitar y hay un cambio en su vida. Después fui de nuevo al hospital y ya estaba distinto. Los jóvenes fueron, le oraron. ¿Sí? Dios tiene propósito. El diablo quiso detenerte, pero no pudo, porque mayor es el que está dentro de ti. Mayor es el que está dentro de ti. Faraón ahogó a los hijos varones en el Nilo, en el río Nilo, los ahogó ahí, pero Dios metió en el palacio al que destruiría al faraón. Dios se lo metió dentro del palacio y el faraón lo comenzó a alimentar. El faraón comenzó a alimentar al mismo que lo iba a destruir, al mismo que Dios iba a usar para liberar al pueblo de Egipto. No todo lo que sucede en ti es para mal. No todo lo que está pasando en ti es para mal, sino que Dios toma la maldición y la convierte en bendición. Amén. Todo lo que te está sucediendo, Dios lo va a convertir en bendición. Solamente muévete por propósito, mantente enfocado. Escucha, no tomes la venganza en tus manos. Déjalo, Dios está contigo. No tomes la venganza en tus manos, Dios está contigo, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Mía es la venganza, dice el Señor. El Señor le dijo a Faraón, me ahogaste los niños en el Nilo, yo te ahogo tus generales en el Mar Rojo. Mía es la venganza, dice el Señor. Mía, Él va a pelear por ti, no temas. Hay una mayor gloria en ti de lo que tú crees. Hay una mayor gloria en ti de lo que tú crees. El enemigo te tiene miedo, el enemigo está temiendo, por eso te quiere detener. Tal vez te está tirando para detenerte, pero hay un Dios todopoderoso que cree en ti y que te vio niño y niña hermosa. Y lo vas a lograr en el nombre de Jesús. Yo te digo que lo vas a lograr en el nombre de Jesús. Amén. Cuando te encuentres con alguien, tienes que saber que tú también fuiste pequeño. Amén. Cuando te encuentres con esa persona, recuerda que tú también fuiste pequeño y que Dios te levantó. Que un día habías perdido todo y Dios te levantó. Muévete por amor, muévete por compasión. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Hebreos dice que Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Un día Moisés le dijo a su mamá del corazón, tú no eres mi madre. Tú no eres mi madre. Daniel, en el libro de Daniel, en esta semana yo les compartía un poquito de esto. En el libro de Daniel está la historia de estos 4 jóvenes que fueron diferentes, ¿sí? Ellos tomaron una decisión. El rey Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, el imperio más grande de su momento, toma cautivo a muchos pueblos, y a uno de los pueblos que toma fue el pueblo de Judá, el pueblo de Dios, y los lleva cautivos a Babilonia, y dice que les quita todo el templo, todo lo que había en el templo judío de Jerusalén, los lleva toda Babilonia, todos los utensilios del templo, y los ponen en el lugar de esos dioses. Fue una devastación, ¿sí? Y dentro de ellos iban 4 jóvenes, y dice que ellos tenían por costumbre elegir los mejores de los pueblos que ellos tomaban cautivos. Elegían los mejores y los formaban para que sirvan al rey de Babilonia, ahí en el palacio. Y dice que ahí había 4 jóvenes, que ellos se llamaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. ¿Hay algún joven aquí? ¿Hay alguien que va a la escuela primaria, secundaria aquí? A ver, levántame la mano. Bien, un par.
Allá hay uno que está pasado ya. Bueno, bien. Muy bien. Entonces dice que busca un chiste. Busca los mejores. Muchachos, él buscó muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer. Hizo un casting, buscó y miró lo de afuera, del buen parecer. Estaban enseñados en toda sabiduría, ¿sí? Ellos fueron a la mejor escuela. Eran sabios en ciencia y de buen entendimiento. Eran idóneos para estar en el palacio del rey. Estaban preparados humanamente y para que se les enseñase letras. Tenían capacidad de aprender. Y la lengua de los caldeos. Tenían capacidad de aprender idioma. Es muy bueno que te prepares, hijo, hija. ¿Sí? Niño, joven, es muy bueno que te prepares, ¿sí? Porque esa preparación tal vez te lleve al lugar correcto, pero prepárate por propósito, que no sea un fin en sí mismo lo que estás estudiando, o la preparación que estás haciendo, o el emprendimiento que comenzaste, sino que sea con propósito para servir mejor al Señor, amén. Y dice que estos 3 hombres fueron llevados delante del rey, y escuche, dice que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, le señaló el rey ración para cada día, le señaló alimento para cada día. ¿De qué? De la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Pero escuche, y dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Tomó una decisión. Se propuso en su corazón. Por eso usted y yo tenemos que tomar una decisión, proponernos en nuestro corazón, no contaminarnos con la comida que nos ofrece el sistema, con lo que nos habla el sistema. La comida es la palabra, amén. Lo que usted se alimenta, ¿sí? El cuerpo se alimenta del alimento natural, pero el espíritu tuyo se alimenta de la palabra. Por eso te decía recién la palabra, cuidado con quién te asocias y cuidado a quién escuchas, ¿sí? Tienes que proponerte en tu corazón escuchar la voz de Dios, escuchar personas, ¿sí? Que te hablen la palabra de Dios, que te hablen palabra de revelación. Este hombre propuso no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que él bebía, ni con los placeres. Él decidió no contaminarse con los placeres de este mundo. Él decidió lo correcto, poner en primer lugar a Dios. Daniel fue llevado cuando era jovencito y dice que estuvieron 60 años en Babilonia. Sin embargo, este hombre marcó la diferencia y todos los días de su vida, él y sus compañeros fueron fieles y sirvieron a Dios. El Señor los respaldó, los sacó del foso de los leones. A los otros 3 los sacó del horno de fuego donde lo había metido Nabucodonosor, y Dios se glorificó a través de ellos. Ellos decidieron orar 3 veces por día y servir al único Dios del cielo y de la tierra, a pesar de las circunstancias. Durante 60 años, ya era un abuelo cuando él volvió de regreso, pero un día el Señor cumple su promesa. Un día el Señor va a cumplir su promesa. Por eso el Señor es fiel. Yo escuchaba al apóstol Tony de Cuba, como les decía el otro día, escuchábamos con el pastor Julio, y dicen ellos, nosotros estamos ahí en Cuba, hace 60 años que estamos esperando que venga la bendición para nuestra nación, y todavía no pasó nada. Ahora están ellos al borde, si Dios quiere que sea el momento de que haya un cambio, que venga un cambio para su nación. Pero hace más de 60 años que ese pueblo está oprimido y nunca pasó nada. Pero decía el apóstol Tony y el apóstol Quesada, nosotros no nos vamos de ese lugar, porque sabemos a quién servimos, sabemos a quién amamos y que Dios tiene propósito en esa tierra para nosotros. Aleluya. Nada te va a detener, nada te puede sacar, porque Dios está contigo. Amén. Lo único que tienes que hacer es perseverar y mirar como Dios mira. Escuchen lo que dice Daniel. Dice que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, pero cuando pasó el tiempo y los llevaron adelante del rey, ellos comieron legumbres y tomaban agua, ¿sí? A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y en toda la ciencia. ¿Quién se lo dio? Dios. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, les dio inteligencia en todas las letras y en toda la ciencia.
Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y en todo sueño. ¿Sí? No es lo que tú logres, ¿sí? Joven, niño o adulto, no es lo que tú puedas lograr, no es el estudio que tienes, es tu relación con Dios la que va a marcar la diferencia. Es la decisión que tomes en tu corazón lo que te va a llevar bien alto, porque es Dios, amén, el que te va a dar todo lo que tú necesitas para alcanzar ese propósito. ¿Alguien lo quiere? El Señor te vio, niño hermoso. El Señor te vio, niña hermosa. Un día, vuelvo a Moisés, un día Moisés le dijo, tú no eres mi madre, ya no digas, yo soy tu hijo. Alguien tiene que decirle al enemigo, yo no soy tuyo. Alguien de aquí tiene que decirle al enemigo, yo no soy tuyo, yo soy hijo del rey. Yo tengo una identidad del cielo. Quiero decirte que tienes una identidad del cielo. Quiero decirte que eres hijo del rey de reyes y señor de señores. Y todo lo que te pasó y todo lo que te ocurra, el Señor lo va a usar para bien, para que cumplas propósito, para bendición, para tu vida y para bendecir a otros. Amén. ¿Habrá alguien aquí? Ahora soy un hijo del rey. Que nadie te subestime. Tal vez viniste sin recursos, pero hay una gloria dentro de ti. Hay una gloria dentro de ti. En este día el Señor te está llamando. Él toma lo que no es y dice que sea. El Señor te está llamando. Vamos a Hebreos y ya vamos terminando. Vamos a Hebreos 11, desde el versículo 23 al 29. Fíjate lo que dice el Nuevo Testamento. Lo que se dijo de Moisés, después de que pasaron los años, aquí quedaron escritos los generales de la fe, las personas que no le tuvieron miedo al enemigo, que perseveraron, que no miraron las circunstancias, sino que se movieron por propósito, por la fe. Moisés, cuando nació, dice 11:23 de Hebreo, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso. Tú eres niño hermoso, eres niña hermosa. Y no temieron al decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio, es el sufrimiento de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amén, amén. Diga conmigo, yo pongo mi mirada en el galardón. Amén. Sí, tienes que tomar una decisión en esta tarde. No contaminarte con la comida del rey, no contaminarte con lo que te ofrece el sistema, con los deleites que te ofrece el sistema, sino que tienes que poner tu mirada en el premio, en el galardón. Dios lo prometió y Dios lo va a hacer. Dios prometió que te va a usar, ¿sí?, para salvar a muchas personas, que te va a usar para crecer y para multiplicarte. Dios te prometió, Él te prometió que vas a ser parte de este último gran avivamiento para que venga Cristo. Estamos viendo las naciones cómo están temblando. Amén. ¿Sí? Terremotos en todos lados. Terremoto en Venezuela, terremoto en Colombia, ahora esta semana terremoto en Indonesia. ¿Sí? Miles de personas quedan bajo de los escombros, familias enteras. La tierra está temblando. Pero aquí hay un pueblo que Dios te vio, niño hermoso, y que tienes que tomar una decisión, ser parte de este último gran avivamiento. ¿Habrá alguien aquí? ¿Habrá alguien aquí? Escucha, por la fe dejó a Egipto. Por la fe, él tuvo que dejar la comodidad. Él era príncipe. Él se crió en el palacio, tenía todo lo que, no le faltaba nada humanamente, pero él dejó Egipto para cumplir el propósito. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, porque se sostuvo, por la fe, se sostuvo como viendo al invisible. ¿Habrá alguien que quiere sostenerse aquí como viendo al invisible? ¿Habrá alguien que quiere cumplir propósito en este día? Dios te está llamando para que puedas sostenerte en lo sobrenatural, para que puedas sostenerte enfocado y moverte no por temor, sino por propósito, en el nombre de Jesús. Por eso Dios te está llamando. Dios te está llamando porque Él te vio, niño hermoso, porque Él te vio, niña hermosa. Por eso, si tú quieres
sostenerte como viendo el invisible. Si tú quieres, sí, en tu corazón, decidir hoy no contaminarte con la comida del Rey, pasa al frente, pasa al frente. Vamos a renovar ese compromiso. Si tú quieres hoy juntarte con la gente correcta para llegar a cumplir ese propósito, para liberar a esas personas que están oprimidas, esas personas que te están esperando, esa persona que nadie da nada, pero Dios ya los tiene en su corazón. Dios también los vio, niños hermosos, pero Él te tiene a ti como tenía a la mamá y al papá de Moisés, que no tuvieron miedo al decreto de muerte, sino que se movieron por propósito, arriesgaron su vida para proteger a ese libertador, para proteger a ese Moisés. Oh Señor, gracias, 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 gracias. Gracias por este pueblo que se está levantando. Gracias por esta iglesia que se está levantando. Gracias porque tú los viste, niño hermoso. No importa lo que vea el sistema, no importa lo que te diga el sistema. Es Dios que te miró, es Dios que te preparó para este tiempo, para esta hora. Es Dios que te puso. Tal vez estuviste entre los cocodrilos en el río Nilo. Estaba lleno de cocodrilos. Cierra tus ojos. Tal vez en la vida el enemigo te quiso destruir, te quiso matar, te quiso robar la identidad, le quiso robar la identidad. A Moisés le quisieron cambiar la identidad, pero un día él dijo: yo no soy tu hijo, yo soy hijo del Rey de Reyes. Yo pertenezco a un pueblo, yo pertenezco a un pueblo escogido, al pueblo de Dios, y tú perteneces a ese pueblo. Eres un pueblo con propósito, eres un pueblo, perteneces a una iglesia, a un pueblo que va a afectar la eternidad. Dios te llamó, por eso ven corriendo, porque tú eres parte. Tal vez pasaste entre los cocodrilos, estabas destinado a morir. Cierra tus ojos. Estabas destinado a ser comido por el sistema, a ser destruido. Sin embargo, el Señor te cuidó, el Señor te protegió, y hubo alguien que te levantó, que te sostuvo, que te cuidó, porque llegó el tiempo y llegó la hora. Es aquí ahora, es aquí ahora el avivamiento. Aleluya. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien